Buen Dios Padre eterno, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar aquí en tu casa, porque nos permite, Señor, poder gozarnos unos momentos a través de las alabanzas, poder derramar nuestro corazón, Señor, a través de estos cánticos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí y te pido, Espíritu Santo, que tú ministres a cada uno de los que aquí estamos a tu manera, conforme a tu voluntad. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para que esta palabra caiga en buena tierra. Te doy gracias, oh Dios, porque sé que tú estás aquí, porque sé que tu palabra fluye conforme a tu voluntad. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir al libro El Espíritu Santo como fuego y aceite, la lección 1. Así que vamos a estar meditando en la lección El Espíritu Santo como fuego y aceite. Vamos a estar meditando también en varias referencias bíblicas. Les invito a que tomen su lugar. Vamos a estar meditando en varias referencias bíblicas y vamos a ir avanzando. Muchas veces nosotros escuchamos de el Espíritu Santo y pensamos, o la gente piensa, que es algo diferente a Dios. Algunas veces las personas que no están, por así decirlo, bien documentadas en cuanto al tema del Espíritu Santo, sacan al Espíritu Santo de la deidad. Cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, desde el momento en el que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, el Espíritu Santo pasa a tomar posesión de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. En este manual, en estas lecciones que vamos a estar viendo en estos jueves, hace 8 días fue la introducción, y hoy es la lección número 1, específicamente sobre el Espíritu Santo, y vamos a estar viendo las figuras del Espíritu Santo en la palabra, y las dos figuras que vamos a ver el día de hoy es como fuego y aceite. Dice la lección, voy a ir leyendo y vamos a ir, tenemos muchas referencias bíblicas, así que estén listos con su Biblia. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? No se vayan a cansar de levantar las manos. Muy bien. Y si no la traen, acá está la pantalla. Dice el manual, vamos a ir al manual y vamos a ir avanzando. Estaremos viendo las figuras del Espíritu Santo en pares, con el fin de captar, sea por comparación o contraste, un poco más de lo que cada figura nos enseña. Estas dos figuras nos enseñarán que el Espíritu Santo es fuego que impulsa y aceite que ilumina. Entonces, vamos a irnos concentrando porque vamos a estar meditando en dos figuras del Espíritu Santo, que es el fuego que impulsa y el aceite que ilumina. ¿Sale? Entonces, dice, busquemos lo que la Biblia nos dice en cada caso. Y vamos a empezar a meditar con el fuego que impulsa. Cuando nosotros entendemos por el fuego, yo quiero que usted vuele su mente, que usted medite en qué postura o en qué posición reconoce usted al Espíritu Santo como fuego. ¿Dónde es el Espíritu Santo en la Biblia cuando se dice el Espíritu Santo como fuego, su mente a dónde vuela? ¿A qué pasaje de la Biblia vuela? Alguien que se atreva a decir, cuando dicen que el Espíritu Santo es fuego, mi mente vuela a tal cosa. ¿A dónde? Al día del Pentecostés. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? O en la columna de fuego en el desierto. A la zarza, muy bien. ¿Sí? Tenemos manifestaciones en la palabra de el Espíritu Santo. En la zarza, básicamente era el Señor hablándole a Moisés. En el desierto, la columna de fuego, pues básicamente era el mismo Dios andando junto al pueblo. Dijo nuestra hermana Sandy, el día del Pentecostés, El día del Pentecostés dice la palabra en Hechos
que como lenguas de fuego. Entonces, una cosa es cómo y otra cosa es que era fuego. Dice que estaba como lenguas de fuego. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿acaso verdaderamente sería una llama encendida en la cabeza de ellos? ¿Qué es lo que en algún momento nosotros, porque nuestra mente es muy imaginativa, y si en algún momento alguien vio alguna imagen, alguna Biblia a cuadros, o alguna caricatura, hablando de ese tema, muchas veces es con lo que nos quedamos en la mente. Y hoy vamos a ver bíblicamente por qué el Espíritu Santo es un fuego que impulsa al creyente. Fuego que impulsa. Cuando decimos fuego que impulsa, puede ser igual fuego que motiva. Después de que el Señor Jesús vino a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, leemos, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 12. Les digo, esta vez vamos a estar usando bastante nuestras Biblias. Esa es la idea. Es el versículo que habla sobre la tentación de Jesús. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Le impulsó, lo mandó. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Sí? Tenemos una de las figuras en las cuales se habla en la palabra del Espíritu. Y el Espíritu impulsó ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Dice, y el Espíritu lo impulsó. ¿A dónde? Al desierto. Dice, entonces, no es como un fuego para que nos sentemos alrededor de él. ¿Sí? Si en algún momento alguien tenía una idea de que el Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo era así como que una llama en medio de la iglesia, no es por ahí. Dice, no es como un fuego para que nos sentemos alrededor de él, nos calentemos y pasemos un rato agradable. No es como las flamas pequeñas que bajo condiciones especiales aparecen en los panteones, bueno, las veladoras o cosas de ese tipo, ¿no? Ni como los que aparecían en los mastiles de los barcos de velas. Dice, tampoco es como aquellos adornos de velas que se ponían hace muchos años en los árboles de Navidad y que hoy se han sustituido por pequeños focos de colores. Sí, el Espíritu Santo no es como estas manifestaciones, como estas figuras que nosotros tenemos en nuestro día a día. Dice, no, es algo mucho más potente y productivo. Es como el fuego que antes se usaba para mover las locomotoras, o como el calor que se usa en las plantas termoeléctricas modernas, que produce el vapor que mueve las turbinas para generar electricidad. ¿Sí? El fuego del Espíritu Santo en la vida del creyente, y yo quiero que vuele su mente a la película del Titanic, cuando se veían los hombres que estaban abajo en las calderas del Titanic, agarrando carbón y leña y botándosela al motor para que el motor empezara a avanzar, y querían que fuera más rápido y aventaban más carbón. Entonces, ese fuego que genera un movimiento tremendo, con muchísima fuerza, eso es el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿De qué manera el Espíritu Santo se mueve? De una manera en que a usted y a mí nos tendría que impulsar. ¿A qué nos tendría que impulsar el Espíritu Santo? A buscarle, a no dejar de congregarnos, a querer servirle, a querer agradar a Dios en el día a día, a hacer oración. En el tiempo de alabanza, el Espíritu Santo hace que cantes con entendimiento, que empieces a entender lo que un canto dice y te puedes conectar con lo que está diciendo esa letra y se la estás cantando al Señor. Cada una de estas cosas que podemos ir viendo en nuestro diario vivir, en nuestra forma en la cual nosotros vamos avanzando como cristianos, es el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Así como esa caldera que estaba ejerciendo una fuerza tremenda a través del fuego para que el barco se moviera, así el Espíritu Santo en nuestras vidas está obrando, efervesciendo tremendamente para que nuestras vidas se muevan. ¿Qué pasa que una persona estuviera con ese fuego apagado? Vamos a encontrar a alguien completamente inmóvil. Si uno de nosotros en algún momento dejamos de congregarnos, dejamos de asistir, dejamos de hacer las cosas que conllevan la vida del creyente, entonces significa que esa caldera está fría. O que acaso si apenas tiene un pequeño, unas pequeñas cenizas que están ardiendo, pero necesita una fuerte cantidad de carbón y de leña para que se encienda bien. Y si no se enciende es porque nosotros no estamos metiéndole ese carbón que necesita para moverse, para mover ese barco.
Entonces, ese fuego que impulsa, ese fuego que motiva, es un fuego en nuestras vidas que básicamente es eso, ¿sí? Mientras esté avivado, mientras esté prendido, mientras esté encendido de una forma candente, vamos a tener una vida la cual le va a agradar al Señor. Usted puede ver en algún momento personas que están avivados y usted puede decir, ese hermano le echa muchas ganas, esa persona está bien avivada, esa persona busca mucho al Señor. Es porque está avivando el fuego del don de Dios que hay en él. Es porque está avivando el Espíritu Santo que mora en él. ¿De qué forma? Leyendo la palabra, congregándose, haciendo oración, buscando al Señor, teniendo esa comunicación constante con el Señor. La pregunta que yo hago hoy, ¿cómo está tu caldera? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? ¿Estás frío? ¿Se está apagando? ¿Está bien encendido? ¿Está tan encendido que se está moviendo? ¿O está encendido a medias? ¿De qué manera está encendida esa caldera? Vamos a la página 6. Dice, fuego es energía y energía es movimiento. Movimiento es trabajo y trabajo es beneficio. ¿Comprendes esto? ¿Sí? Fuego es energía y energía es movimiento. Movimiento es trabajo y trabajo es beneficio. Cada uno de nosotros debemos de tener ese fuego para que tengamos energía y con la energía nos estaremos moviendo y con ese movimiento estaremos trabajando. Y cuando hagamos ese trabajo, los beneficiados somos nosotros y el beneficiado también es la iglesia. ¿Qué pasa, hermanos? Que en el tiempo de la oración, y yo quiero que ponga mucha atención, cuando nosotros oramos, la persona que ora y que dirige la oración debe de tener convicción sobre lo que está pidiendo. No puede pasar a dirigir una oración a alguien que ni siquiera cree lo que está pidiéndole al Señor, que ni siquiera tiene la convicción real de que el Dios al cual se está dirigiendo lo escucha. Es parte de lo que el que hace oración debe de creer que lo están escuchando. Debe de creer que lo que está expresando con sus labios, las peticiones, las alabanzas, las gratitudes, llegan hasta el Señor. Esa es esa convicción que tenemos por fe. Ahora, ¿qué pasa que un hermano el día de la reunión de oración pase a dirigir la oración completamente apático? ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Que las demás personas que están ahí así como que no se van a poder conectar, que no debería de depender de él, pero cuando hay alguien que dirige y esa persona que dirige no está conectando con el Espíritu como debería de ser, entonces déjeme decirle que no va a haber ese chispazo. Y acá no estoy hablando de las emociones, estoy hablando de cómo viene la persona con sus convicciones bien firmes. ¿Cuántas personas hemos orado por algún enfermo? En el momento en que nosotros oramos por algún enfermo, debes de poner algo extra en cuanto estás orando. O sea, no puedes llegar y orar por algo y como si estuvieras orando por los alimentos. Debes de poner una intensidad extra. Y esa intensidad extra te la suministra el Espíritu Santo. Es así. Hay personas, yo he escuchado esta plática y las personas quedan desarmadas con el siguiente argumento. La persona va y ora por alguien, pero la persona que va a orar, o la persona que le dijeron, hermano, quiero que vaya usted a orar por el hermano fulano. Este hermano es conservador. Y él llega y ora y lee la palabra y trata de no tocar al enfermo y trata de ni siquiera levantar sus manos, agarra su Biblia o se lleva la Biblia más grande para que no la suelte y ora, trata de decir las mejores palabras domingueras que tiene en su vocabulario. Pero ¿qué pasa cuando el hijo de esta persona se enferma? Cuando el hijo de esta persona se enferma del conservador, hasta se tira en la cama y está llorándole al Señor para que escuche su voz. Escucha mi clamor, oh Dios. ¿Y por qué cuando fuiste a orar por el hermano que también estaba enfermo no oraste así? Ah, porque te dio pena, porque no era tu necesidad. Pero como tu hijo sí es tu necesidad, ahí sí te olvidaste de tus conservadurías y empezaste a orar con todo y el Espíritu Santo hasta se activó ahí. Esas son las diferencias. Eso es lo que tenemos que hacer, no solo cuando tengas la necesidad con tu hijo enfermo, cuando haya una necesidad entre los hermanos. Hablando del tiempo de oración, el tiempo de alabanza. ¿Qué pasaría, hermanos, que la persona que esté cantando aquí
no se conecte con las personas que están ministrando. Tienes que conectarte. Los que dirigimos la alabanza sabemos que tiene que haber una conexión. Tú le dices al pueblo, porque las alabanzas son una conversación y muchas veces se dirige hacia una persona. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Los que dirigen pongan atención hoy. Porque dicen, alza tus ojos y mira. Vamos, si tú estás dirigiéndote a la iglesia, el que está dirigiendo las alabanzas en este lugar, está dirigiendo las alabanzas del pueblo hacia la presencia de Dios. Entonces yo le tengo que decir al pueblo, alza tus ojos y mira. Pero si yo cierro los ojos, ¿y por qué tengo miedo? Entonces, hermanos, he ahí el gran problema. Porque la persona que está de aquel lado, que está leyendo la letra y está esperando a que el hermano que está dirigiendo y no tiene ningún tipo de interacción, entonces luego dicen, es que ¿por qué conmigo no fluye? Es que hay algo como que no. ¿Sabes qué es, hermano? Que lo vivas. Que vivas lo que estás orando, que vivas lo que estás cantando. Muchas veces puede ser que te digan, es que te emocionas. No, lo que pasa es que yo creo lo que estoy cantando y sé dónde dice lo que estoy cantando. Esa es la gran diferencia. Ahí es donde se separan los cantantes de los adoradores. Ahí es donde se separan los hermanos que oran con los verdaderos intercesores. Es ahí cuando la persona cree verdaderamente. Dice en Santiago, la oración del justo, ¿qué pasa? Entonces, ¿crees eso o no lo crees? Entonces, si sí lo crees, entonces cuando tú vas a orar por un enfermo, debes de creer verdaderamente que Dios va a estar haciendo la obra, no ordenándole al Señor, porque entendemos que Él es un Dios soberano, pero sí pidiéndole y derramando nuestros corazones para que a través del Espíritu Santo que mora en mí y que mora en el hermano que está enfermo, el Espíritu Santo haga un chispazo y se encienda la sanidad que viene de lo alto. El que va a orar, ¿lo cree o no lo cree? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Muchas veces, una vez me decía un hermano, cuando cantaban el canto, libre, yo soy libre. Y tú puedes cantar, libre, yo soy libre. Pero ¿qué pasaría que no tuvieras la libertad para poder cantarlo? Ahí lo cantarías con convicción, pensando que verdaderamente el Dios al cual estás cantando te va a liberar del problema en el cual estás. Esas son las convicciones, es creer lo que cantamos. ¿Qué es lo que activa todo esto? El Espíritu Santo. Digan amén, hermanos. Porque es cierto. Muy bien, continuamos. Dice, por eso decimos que el Espíritu Santo es como fuego que impulsa. El Espíritu Santo es ese motor, esa caldera ardiente que te está impulsando. ¿Sí? Dice, nadie que en verdad tiene el Espíritu Santo se va a quedar quieto sin hacer algo de utilidad para Dios y para los hombres. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Entonces, en cualquier tipo de actividad que usted esté involucrado, hermano, el mismo Espíritu Santo que mora en usted lo va a impulsar a que usted intente llegar a la excelencia en el servicio al Señor. Hay personas que nos podemos desarrollar en unas áreas y otras no. Pero el Señor conoce en qué área usted puede desarrollarse. Cuando usted esté en el área, si es que lo suyo es la enseñanza, usted tiene que ir para alcanzar la excelencia enseñando a los hermanos, enseñando a los jóvenes, enseñando a los niños, enseñando a las mujeres. Siempre en busca de la excelencia. No es competencia, es alcanzar la perfección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en mí es parte de la deidad. Y Él es el que me está llevando a hacer las cosas a su manera. Si cada uno de nosotros tenemos ese impulso, hermano, entonces aprovéchalo y hazlo bien. No con emociones, sino alcanzando la perfección en el Señor. Siempre buscándola, siempre intentando marchar, siempre para adelante. Y este Dios al cual nosotros predicamos y al cual nosotros adoramos, este Dios, tú te vas dando cuenta cómo te va iluminando conforme a su voluntad. Porque cada una de las
lágrimas que tú derramas en tus oraciones, cada una de las gotas de sudor que tú derramas en el trabajo arduo que haces, el Señor no se queda con nada. El Señor siempre va a honrar a quien le honra. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que es el testigo de lo que estamos haciendo. Y Él es el que nos impulsa a hacerlo. Dice, esta es una verdad innegable que apoyan las Escrituras. Así como el Espíritu impulsó al Señor Jesús al desierto, así impulsará a todo aquel que lo tiene morando en su corazón. Si lo impulsara a hacer algo, sea de palabra o de hecho, para la gloria de Dios y bendición de sus semejantes. Lo vemos suceder así con Simeón. Lucas capítulo 2, versículo 25. Vamos a ir a Lucas 2, 25. Vamos a estar leyendo bastantito, son varias referencias, que tenemos tiempo. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿movido quién? Movido Simeón por el Espíritu. Ese Espíritu Santo que moraba en él, el Espíritu Santo que estaba sobre él, el Espíritu Santo que le había revelado. Este Espíritu Santo es el que movía a Simeón. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Sí? Entonces estamos hablando, tenemos un ejemplo claro de cuando el Espíritu Santo mora en alguien, cuando el Espíritu Santo está teniendo por templo de él a una persona, entonces va a haber algún resultado positivo para que la persona empiece a avanzar y empiece a ser movido por el poder del Señor. Dice, lo vemos suceder así con Simeón, cuando movido por el Espíritu vino al templo y vio la salvación que Dios había preparado al tomar al niño Jesús en sus brazos. En el libro de los Hechos vemos los siguientes casos cuando recibir o tener al Espíritu se traduce en una acción. La promesa del Señor Jesucristo que se cumplió en Pentecostés fue: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y me seréis testigos. Vamos a Hechos, vamos a estar tantito en Hechos. Abra su Biblia en Hechos y vamos a enfocarnos, Hechos capítulo 1. Versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que tenemos como promesa, que los apóstoles, que la gente que estaba con Jesús tuvo por promesa, es que recibiría poder cuando hubieran recibido al Espíritu Santo. Dice, por eso leemos que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. En mismo Hechos, nada más denle una vuelta a la hoja, capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Aquí tenemos una manifestación de parte del Espíritu Santo para con la gente que estaba ese día ahí, para hablar diferentes idiomas, que estos idiomas la demás gente los empezaba a entender. Y esto volvió a pasar con Pedro en el templo, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, ¿qué dice? ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Sí? Lleno del Espíritu Santo. Acá podemos ver, hermanos, que hay una promesa que el Espíritu vendría sobre ellos, que el Espíritu se manifestaría sobre ellos y que el Espíritu los llenaría. Vamos viendo circunstancias de esa figura del Espíritu que impulsa. Esa figura que impulsa. Y dice, y con Esteban al ser apedreado, capítulo 7, versículo 55. Dice, pero Esteban, ¿cómo estaba Esteban?
lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces acá tenemos ejemplos de cómo el Señor lo que prometió lo empezó a cumplir progresivamente en las personas. Voy a regresar tantito al 4:8. Tengo aquí una nota. Voy a leer desde el 5. Dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza a hablar. Acá, hermanos, tenemos una oportunidad para entender algo que dice en Lucas capítulo 12, versículo 11. Dice Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Una de las cosas que nosotros, los creyentes, los que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, es que cuando una persona, llámese un creyente, está en un momento en el cual de alguna manera podría ser puesto a prueba, puesto en jaque, en una circunstancia difícil en la cual tiene que defender una postura, en la cual tiene que dar defensa, el Espíritu Santo es el que te enseñará en la misma hora lo que tengas que decir. No por esto vamos a decir, bueno, pues ¿para qué estudio? Mejor voy y me paro porque el Espíritu Santo me enseñará en la misma hora. No está hablando de un sermón. Está hablando de presentar defensa, porque dice, cuando te traigan cuando os trajeran a las sinagogas, los magistrados, las autoridades. ¿De qué se está refiriendo? Personas tal vez con más preparación que tú, personas cuando habla de las sinagogas teológicamente más preparados, gobernantes, gente importante en alguna ciudad. El Señor pondrá las palabras específicas a través del Espíritu Santo sobre tus labios y no te va a avergonzar. Vas a estar haciendo lo correcto, manifestando que el Espíritu Santo mora en ti. Esta es una de las promesas que nosotros tenemos y tenemos que gozarnos también, porque el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Vuelvo al punto, vuelvo a cuando empezaba yo y decía yo, el hermano que dirige la oración, el hermano que dirige las alabanzas, el hermano que va a ir ante los magistrados, ante las autoridades. Si no tiene fe, si no cree lo que dice en la palabra y duda, entonces hay un problema, porque cuando tenga que hablar se va a quedar callado. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo. No lo oprimamos, al contrario, avivémosle. Vamos más adelante. Dice, caso diferente cuando el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro, en el 8:29 de Hechos. Sí, el Espíritu dijo a Felipe, cuando iba a evangelizar al etíope, dice, cuando le dijo a los profetas y maestros de Antioquía, apartadme a Saulo y a Bernabé. ¿Sí? En el capítulo 13, versículo 2. Ese es importante. Capítulo 13 de Hechos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y después dice, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿De qué forma les habrá dicho el Espíritu Santo que aparten a Bernabé y a Saulo? Porque acá dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿De qué manera habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos habla en la mente. El Espíritu Santo, amada iglesia, te habla, a nosotros nos habla a través de la palabra. A nuestros hermanos que estaban en la iglesia primitiva les hablaba de una forma especial. ¿Por qué? Porque cuando tienes una petición y los hermanos tienen una petición, y cuando se pasa la petición a una asamblea y decimos, ya lo pusimos en oración, ¿ustedes qué opinan? Y por lo regular todos llegamos al mismo acuerdo. ¿Acaso habrá sido coincidencia? ¿O fue el Espíritu Santo poniendo el mismo sentir en todos? Así es como el Espíritu Santo obra. Es así. Dice, concluyamos pues, que el Espíritu Santo es fuego, es poder y acción. Lo siguiente, ¿lo siente usted así en su vida diaria? ¿Lo impulsa a servir a Dios? La pregunta es para nosotros. ¿Tú sientes de esta manera, con poder y acción, al Espíritu Santo en tu vida diaria? ¿El Espíritu Santo que mora en ti te impulsa a servir a Dios? ¿Qué respuesta damos? O la respuesta que podemos tener, pues, no sé, como que ya no me dan ganas de venir, ¿no? Ya no tengo ganas de servir. ¿Qué es lo que pasa con el Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿Lo estamos avivando? ¿La caldera está bien avivada o está ahí medio con cenizas? Hay que echarle un combustible, hermanos. ¿Saben qué tipo de combustible es muy bueno para avivar el Espíritu Santo? A ver, atrévanse a alguien fuerte. La oración. No, la oración es así como que el detonante. Pero ¿cuál es el combustible? Un problema, una necesidad, una enfermedad. Que se enferme uno de mis hijos, me voy a volver pero bien espiritual. Que esté debatiéndose entre la vida y la muerte un familiar cercano. Ahí es cuando la caldera la empezamos a atizar con todo. A través de un problema, ese es un excelente combustible. Y el detonante es la oración. ¿Por qué tenemos que esperar a eso, hermanos? Yo me acuerdo las veces que ha temblado y ese día hay reunión. Nada más tiembla, hermanos. El día, y si un día tembló un jueves, no, ese jueves parecía domingo de Semana Santa. Toda la gente venía a la iglesia. ¿Por qué? Porque tembló. El miedo no anda en burro. ¿Y ahora qué les pasó? Tembló. ¿No? ¿Por qué la gente cuando hay circunstancias difíciles se acuerdan que hay un Dios? Y ahora sí vamos a atizar la caldera. Es necesario. Cuando lo pudiste haber hecho cuando estabas bien. Lo pudiste haber hecho con gozo, no con lágrimas. Y muchas veces la gente empieza a atizar la caldera con lágrimas. A atizar la caldera en momentos de angustia cuando lo puedes hacer con gozo. Con óleo de alegría. Pero no. Muchas veces esperamos, ahora que tenga yo un problema ya voy a atizar la caldera. No es broma, hermanos. Es muy cierto. Y uno lo va viendo. Dice, concluyamos pues que el Espíritu Santo es fuego, es poder y acción. ¿Lo siente usted en su vida diaria? ¿Lo impulsa a servir a Dios? Y acá traigo otra nota. 1 Corintios 14. Y quiero dejar muy claro algo. Cuando hablamos de este fuego que impulsa, fuego que motiva, este Espíritu Santo que te anima, que te arrea, que te empuja a hacer las cosas, ¿qué tanto puede ser que nosotros digamos, es que el Espíritu Santo me está moviendo a hacer esto? Muchas veces, cuando una persona dice que el Espíritu Santo lo está moviendo, es su emoción. La persona que hace las cosas, ella es el Espíritu Santo.
La persona que no dice nada ya se va, ya se cumple y esto y da hasta el extra, ese es el Espíritu Santo. La persona que viene y dice, es que tengo una palabra de parte del Espíritu y hay algo que no me deja, que tengo que decirla. Esa es la emoción. Voy a decirles por qué. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Bueno, a ver, vamos a leer desde el 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Acá me gusta porque es parte de lo que pasa en la iglesia. Tiene salmo, es como unos cantan. Tiene doctrina, unos enseñan. Tiene lengua, unos hablan la palabra. Tiene revelación, unos interpretan la palabra. Tiene interpretación, también dice, hágase todo para edificación. Todas las cosas que usted y yo tengamos tienen que ser para edificación de la misma iglesia en el orden que el Señor y que el Espíritu Santo nos pone. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interprete. Entonces, si en algún momento hay alguien que empieza a hablar una lengua extraña, muchas veces, cuando es motivado, es más común. Pero cuando nosotros leemos y decimos, ¿quién va a interpretar? Y empiezan a ver, espera, antes de que continúe, hermano, ¿quién interpreta? Ahí como que se acaban las lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es el Espíritu Santo? Es cierto, no es es cierto. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, nada de que 3, 4, 5 se empezaron a hablar en lenguas extrañas. Ahí ya no es de Dios. Y tiene que haber un intérprete. 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? ¿En dónde? Calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? Entonces, si algún hermano en algún momento considera que hay una lengua extraña que quiere salir de sus labios, pero si no hay intérprete, hermano, guarde silencio y ministrese usted para el Señor. Que el Espíritu Santo que mora en usted lo ministre y sea usted lleno de gozo. Dice más adelante, 29, asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué es cuando se refiere a los profetas? Hay personas que en algún momento podemos decir algo que no está en la Biblia, pero como está hablando de que hay gente que interpreta y que tiene revelación, entonces podemos decir, hermanos, es que fíjense que en la palabra el Señor me estaba mostrando tal y tal cosa. Y tal vez otro hermano, sí, hermanos, fíjense que a mí también. ¿Qué dice que tiene que hacer la iglesia? Observar. Dice, y los demás juzguen. Entonces, si un día ven a mí, hermanos, que yo empiezo a decirles algo, es que fíjense que yo pienso esto o esto otro, y consideran que lo que yo estoy diciendo no está en la Biblia, usted tiene toda la libertad de parte del Espíritu Santo para juzgar mis palabras. Y usted póngalo en la balanza, si es del Espíritu o es del hermano Jonathan. Eso es una autorización que le da el Espíritu Santo a la iglesia. Dice, y los demás juzguen. 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. 32, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Este es el versículo que yo quiero que usted marque. Pues no es Dios de confusión, sino de paz. El espíritu de los profetas estén sujetos a los profetas. Hace muchos años una persona me dijo, es que el Espíritu Santo me tomó y yo solté una palabra. Y yo le dije, no te creo. No te creo porque el Espíritu, así como dice la palabra del profeta, debe de estar subordinado al profeta. Usted tiene toda la autorización para, quiere decir algo, pero usted es el que tiene que subordinar al Espíritu para saber si es el momento indicado o no. Ejemplo, yo tengo algo que decirle a mi hermano y yo siento que es algo que en algún momento podría ser de edificación para él, pero puede ser que afecte a la congregación en general. Yo no pierdo nada, ni mi hermano pierde, que cuando termine el culto lo jale yo aparte y le digo, ¿sabes qué, brother? Cuando estaba yo predicando, yo sentí esto de parte del Señor, sopésalo, si tú consideras, adelante, es esto.
ahí es cuando el Espíritu Santo obra de manera especial. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los impulsos. Muchísima gente, hermanos, ha metido la pata en el púlpito creyendo que el Espíritu Santo lo está llevando. Y no es así. Son sus emociones. Y esto debemos de tenerlo bien claro. Cuando alguien no lo entienda, enséñele usted 1 Corintios capítulo 14 y explíqueselo. Cuando nosotros entendemos ese punto, empezamos a meditar más en el Señor. Hay algunas personas que luego dicen, es que no dejas que el Espíritu Santo fluya. No. Porque en el 33 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando nosotros aprendemos a ministrar a la iglesia y aprendemos a ser ministrados por el Espíritu Santo en lo personal, en lo individual, en tu cuarto de oración, en tu cuarto de guerra, en la forma en la cual tú te acerques al Señor, en ese momento Dios te empieza a ministrar de una forma diferente. Y tú te das cuenta cuando verdaderamente es el Señor, porque se ve. Y cierra la página 6, dice, pero veamos lo que pasó con los hermanos en Tesalónica. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 al 8. ¿Qué es lo que viene en la hoja? En la hoja 6 hasta abajo. Ya viene ahí resumido. Dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y cierra una pregunta hasta abajo. ¿Ha experimentado algo similar a esto en su vida? Yo te hago esta pregunta, amada iglesia. ¿Alguna vez has experimentado algo similar a este poder, a esta dinamita? Porque cuando se habla en el griego dice el dunamis, la dinamita. O sea, es algo que hace una explosión tremendo en la persona. ¿Alguna vez has experimentado eso? Si tu respuesta es positiva, hermano, manténlo constante y contagia al que está junto con esa explosión que el Espíritu Santo hace. Vuelvo a la caldera del barco. ¿Qué pasa cuando una caldera se sobrecalienta? Es probable que empiece a tronar todo. ¿Por qué? Porque está llegando a un punto tremendo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, a mí me ponían a calentar el boiler. No sé si se acuerdan que era el boiler de leña. Y me decía mi papá, calienta el boiler, y ponía las leñas y las cajas de leche. Y yo le metía hasta que el boiler empezaba a tronar. Y sí, o sea, el boiler empezaba a tronar así. Yo creo que el Espíritu Santo en nuestras vidas debería de ser así, nuestra vida debería estar tronando de que le estás mete combustible. ¿Y cómo se le mete combustible? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la participación de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Así es como el combustible empieza para que el boiler truene, hermanos. ¿A cuánto les tronó el boiler? Que luego tenía, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Tenía otro tubo que empezaba a botar agua caliente y ya, deja de meterle leña, ¿no? Porque empezaba a botar agua caliente y hasta el vecino le llegaba. Así debe de ser nuestra vida. Debe de estar ardiendo. Pero muchas veces nos enfriamos, hermanos. Nos enfriamos. Son 20 y apenas voy en el primero. Pues le seguimos, ¿no? ¿Le seguimos o lo dejamos? Le seguimos, ¿no? Ya lo acabamos, ¿no? Vamos con el segundo punto, aceite que ilumina. Aceite que ilumina. En la antigüedad el aceite tenía 3 funciones principales. Además que la de ungir, que tiene un significado especial en la Biblia, se usaba en el cuerpo, en la cocina y para iluminación. Y aquí vamos a enfocarnos en la tercera, que es aceite que ilumina. Dice, tenemos la parábola de las 5 vírgenes que tomaron para sí aceite, es la que mejor se ilustra en esta función. No lo vamos a leer, vaya con su mente, es en Mateo 25, 1 al 12, no lo vamos a leer. Dice, otro ejemplo lo tenemos en las 7 lámparas del candelero en el tabernáculo, en Levítico 24. Pero al pensar en luz,
No pensemos en un juego de luces para embellecer nuestro hogar o para crear una atmósfera romántica, sino en lo necesario de una luz clara e intensa para ver detalles con precisión. Acá los hermanos teníamos, Señor, se desapareció. Teníamos una lamparita, una lamparita que luego aquí parece que tenemos luz, pero luego no se ve. Entonces acá ponemos una lamparita y ya nos ayuda mucho a ver el texto bíblico. Entonces, cuando nosotros estamos, hermano, leyendo, y hay algo que no podemos ver, hasta los lentes nos los acomodamos si queremos y no le alcanzamos. ¿Por qué? Porque nos falta un poco de luz. El Espíritu Santo, como aceite que ilumina, es para que nosotros veamos los detalles que están pasando en ciertas situaciones. Hay cosas, hermanos, en medio de la congregación, en medio de una familia, en medio de un problema, en medio de una circunstancia difícil, en algún momento a usted va a llegar alguien y le va a decir, hermano, fíjate que tengo un problema. Y tú empiezas a escuchar a la persona, y cuando tú estás escuchando a la persona, tú le estás diciendo, Señor, aclárame el panorama, quiero entender, permite que sea tu Espíritu Santo el que me ilumine. Y de repente le dices, bueno, tú me estás platicando esa versión, pero yo estoy seguro que tú hiciste así, así. Y nada más la cara les cambia. Como si tú ya supieras. No, es el Espíritu Santo que te está usando para que esta persona sea ministrada. Porque si vino contigo, que eres un siervo, una sierva del Señor, si esta persona vino contigo, es porque también el Espíritu Santo lo movió a ir contigo a hablar. Y si ese mismo Espíritu Santo que mora en ella y que mora en ti, o que mora en él y que mora en ella, entonces ese mismo Espíritu Santo es el que te va a iluminar para que seas de exhortación para ella o para él. ¿Para qué? Para que ya que vino, se lleve una dosis de iluminación en su vida y no una dosis de oscuridad. Porque cuando nosotros agarramos y tú viene el hermano y te dice, fíjate hermano que pues le di sus zapes a mi esposa, se lo merecía hermano. Y que yo le diga al hermano, no hermano, voy a orar por ti para que tus manos no se hinchen. Es absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que no sería lo correcto? ¿Qué pasaría ahí? Yo le estoy dando por su lado a mi brother. Pero cuando el Señor viene y te dice, no, o sea, tú vas a hablar con él. Y le vas a hablar fuerte, porque eso no se hace. Pero es que es mi brother, Dios. Y aparte le debo una lana. No, así no es. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas correctamente, sea quien sea. Sea quien sea. Dice más adelante. Ahora, volviendo al tema de la lámpara, volviendo al tema de la iluminación que viene de ese aceite que ilumina, el Espíritu Santo nos hace ver esos detalles. Esos pequeños detalles que en algún momento están ocultos, el Espíritu Santo, con la iluminación que nos da, nos hace ver pequeños chispazos de detalles. Y si tú eres sensible al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ir alumbrando, alumbrando, alumbrando. Hay veces que hay personas que muchas veces quisieran que el consejero les diga lo que ellos quieren escuchar. Pero si el consejero viene y le dice, mira, ok, yo ya te escuché, pero tú te equivocaste en esto. Cuando la persona viene con la convicción de ser ayudado, acepta la palabra. Cuando viene con la convicción de ser respaldado, se enoja. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también nosotros. Si usted en algún momento, hermano, quiere un consejo y va con un hermano y ese hermano está con el Espíritu Santo avivado, déjeme decirle que le va a dar un consejo auténtico de parte del Señor. Si usted va con él porque se quiere sentir respaldado, va a salir raspado. Entonces, esto es parte de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Dice algo muy similar como lo que requiere un cirujano para desarrollar su labor en el quirófano. Dice, entonces, el Espíritu como aceite es el recurso indispensable para la toma de decisiones y el esclarecimiento de lo oscuro o difícil. Es el primer recurso cuando no sabemos qué hacer. ¿De qué manera alcanzamos ese recurso? ¿De qué manera alcanzamos estas herramientas? A través de la oración. Usted está pasando algo, Señor, muéstrame. Y empiezas a orar, empiezas a orar en tu mente. Padre mío, ayúdame, tú sabes que yo desconozco la situación, ayúdame, yo me estoy metiendo en un problema que tú sabes que yo no lo busqué. Bueno, ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar. El Espíritu como aceite es el recurso indispensable para la toma de decisiones y el esclarecimiento de lo oscuro. Ok, ya lo leemos. Veamos algunos ejemplos en el libro de los Hechos. Dice, y lo que pasó cuando estaban ante la toma de decisiones.
Pregunta, ¿podrían utilizar a los gentiles como lo hicieron con los judíos? ¿Podrían bautizar a los gentiles como lo hicieron con los judíos? El Espíritu Santo les dijo, sí, en Hechos 10:47. Continuó. ¿Deberían imponerles el guardar toda la ley? El Espíritu Santo les dijo, no. Y les señaló qué es lo que se debía de guardar en el capítulo 15, versículo 28. Tercera, ¿debería el apóstol Pablo seguir predicando el evangelio a los judíos? El Espíritu Santo le recordó una cita para fundamentar su decisión. Y esa sí vamos a ir a Hechos capítulo 28. Versículo 25 al 27. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ejercitar es la lectura de la palabra, para que cuando sea necesario ese recordatorio en nuestras mentes, la palabra ya pasó por nuestra mente. Muchas veces hay personas que tienen memoria fotográfica. Luego las películas de espías, luego agarran y paran al espía, a James Bond, uno de esos, lo paran en una plaza comercial y le dice, observa, tienes 30 segundos para observar. Y después lo voltean, ¿no? En la puerta de tal lado, ¿cuántas personas había? Y ya responde, no, había tantas personas, una mujer que tenía una mochila roja, Ah, bueno, es memoria fotográfica. Nosotros, hermanos, cuando leemos y cuando se requiera que nosotros recordemos, lo primero que teníamos que haber hecho es leerlo, para que el Espíritu Santo activa eso y viene la palabra a nuestra mente. Pero si nunca se nos ocurrió leer la palabra, así le digamos, Espíritu Santo, refresca mi memoria. ¿Qué te va a refrescar si nunca pasaste por ahí? No pasamos por esas hojas, ¿no? Entonces, lo importante de leer la palabra. Continuamos. Dice, en este último caso se resalta una función del Espíritu Santo, más acorde a nuestros días, cuando ya tenemos la Biblia completa en nuestras manos. Tal vez ahora no veamos señales externas y oigamos voces claras que nos indiquen al oído lo que hemos de hacer. Lo más probable es que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que captemos qué es lo que Dios dejó escrito en la Biblia y nos recuerde las palabras más claras, para apoyar nuestra decisión, esclarecer nuestra duda o señalar el camino. Es decir, sigue en pie la promesa del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la necesidad de leer la palabra, de meditarla, para que en el momento en el cual tengamos que presentar defensa, estemos preparados. Es una tarea que todos los creyentes debemos de tener. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, ya estamos en la página 8, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero esto implica que conozcamos bien toda la Escritura, para así no limitar al Espíritu con respecto a lo que nos pueda recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere obrar a través del hermano Jonathan, pero el hermano Jonathan no ha leído ni un profeta. El hermano Jonathan, Señor, recuérdame un salmo. Si nunca has leído los salmos, ¿cómo te voy a recordar los salmos? ¿No? Cuando te pregunta alguien, es que la historia de Israel y Señor, pues no, y el Espíritu Santo, así yo me imagino al Espíritu diciéndome acá, si nunca has leído un libro histórico, ¿quieres que te recuerde? Es parte de lo que nosotros mismos limitamos el poder del Espíritu Santo, porque nos volvemos holgazanes. Dice, ¿comprende usted bien la necesidad de estudiar y entender todo lo escrito en la Biblia como algo urgente que hacer? Es algo urgente, hermanos, algo que es necesario. Voy a pasar al más abajo. Dice, ora a Dios estando en la oscuridad, sin la ayuda de la luz del Espíritu Santo. Es una pregunta. Dice, ¿es de los ciegos que no quieren ver? Es decir, ¿no quiere conocer cuál es el camino que Él le indica? Estas preguntas son cuestionando nuestra postura. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, dejamos de hacer? Vives en la penumbra, lejos de la luz que brinda el Espíritu, y por eso
todo lo que hacemos nos sale mal? ¿Acaso muchas veces nos salen mal las cosas porque nosotros estamos en la oscuridad, porque no queremos ser alumbrados por el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? No desprecies el recurso dado por Dios y que el Señor Jesús pidió para usted. Enciende tu lámpara, limpia la mecha, abre tus ojos, ve hacia donde la luz te dirige, la luz del Espíritu, y da cada paso con seguridad y confianza. Pero antes es necesario que cumplas la orden del Señor: sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 18. Ya estamos acabando, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y cuando está hablando en el versículo 17, cuando estamos entendiendo todo esto, dice el 17, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el 18 lo cierra: antes bien sed llenos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Descansaron, hermanos? Ya estamos terminando. Pero pues de una vez lo acabamos porque el próximo martes le toca a nuestro hermano Omar. Hermano Omar le toca el próximo martes. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y todos estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos, hermanos, una forma en la cual debemos de ser llenos del Espíritu. Debemos de tener esta caldera ardiendo para ministrar a la iglesia, para ser de bendición a los hermanos, para crecimiento personal y compartido. Y termino. Dice: solo si es lleno del Espíritu tendrá una luz clara y diafana. Diafana es cuando es algo así como traslúcido. Dice: de poder infinito e inalterable, para guiarle por los senderos de la vida, de servicio a Dios, sin tropiezos ni fracasos. ¿Es de los que son llenos del Espíritu? Esta es la pregunta. Iglesia Bíblica del Valle, ¿estás llena del Espíritu? Si el Espíritu mora en ti, es porque amas a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y gozarás de esta luz para guiar tu vida de servicio a Dios. Gracias a Dios por tan necesario y maravilloso recurso. No lo despreciemos, aprendamos a usar a su máxima capacidad el Espíritu Santo, que es como fuego que impulsa y como aceite que ilumina. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a dar gracias. El Señor habla, hermanos, cada vez que tocamos este tipo de temas. Llévate, hermano. Ese impulso que viene de parte del Señor es el Espíritu Santo, aprovéchalo. Y cuando te requieras en tu vida esa iluminación, aprovéchala a través de la palabra. Y motivémonos unos a otros, animémonos unos a otros para no relajarnos. Que la fuerza, el ímpetu que tenías hace 8 meses crezca, no mengüe, que crezca, que siga avanzando. ¿Por qué? Porque una iglesia avivada no solo es la iglesia que hace mucho ruido, es una iglesia que cuando entra el necesitado, ve a la persona que tiene al Espíritu Santo avivado. Ahí es cuando el Señor se mueve. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te doy gracias en esta noche por tu palabra.
porque has sido bueno, Señor, porque hoy podemos entender a través de este estudio cómo el fuego que impulsa y el aceite que ilumina es tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque sé que usted ha hablado a mi vida y sé que también ha hablado a la vida de su iglesia. Le doy gracias, Señor, y le pido, Padre mío, especialmente por mi hermana Mati, que ella era la portadora de esta palabra, Señor, y no pudo venir hoy. Le pido, Padre Santo, que también a ella, a mi hermano Edwin, a mi hermano Gil, la familia Rodríguez, Señor, guárdelos, cuídelos, sánelos, Padre mío. Creemos, oh Dios, que de una u otra forma, Señor, el cuerpo también se debilita a través de las enfermedades, pero creemos en un Dios todopoderoso, Jehová Rafa, el cual es el que obra poderosamente en sus hijos y sana con una mano poderosa, Señor, a su pueblo. Le pido por la vida de mi hermana, Señor, ella era la portadora, Señor, bendígala, Padre mío, que ella vea, oh Dios, que aún desde ese lugar, Señor, que ella hubiera querido estar aquí, pero que usted está obrando y ministrando su corazón, ministrando su cuerpo, Señor, ministrando su mente con mano poderosa. Le doy gracias, Padre, por la familia de mi hermano Gil, mi hermana Mati, mi hermano Edwin, Señor, guárdelos, cuídelos, sánelos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Y así también, Señor, le doy gracias, Padre, por este tema. Que sea de bendición para su iglesia. En el nombre de Jesús.